De acuerdo con el texto, de acuerdo con el pasaje, ¿verdad? Dice que se ubica en Betania, un lugar de allá de Israel, ¿verdad? ¿Sí? De Judea, mejor dicho, si vamos a ser más específicos, de Judea. ¿Sí? Dice que ahí vivía Lázaro con su familia, ¿verdad? ¿Sí? Vivía Lázaro con su familia, y como cualquier otra persona, como cualquier otro ser humano, pues enfermó, ¿sí? Se enfermó, pero esta enfermedad era mortal, ¿sí? Era peligrosa, era de muerte, ¿sí? Y dice, estaban entonces enfermos uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y de María y de Marta, su hermana. ¿Sí? Y dicen el 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Sí? Oyéndolo Jesús, en el 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Era una enfermedad que inevitablemente le iba a causar la muerte a Lázaro. ¿Sí? Esta familia era muy apreciada por Jesús. Posiblemente cuando venía a Jerusalén, allí se hospedaba, ¿sí? Allí se hospedaba, ahí le daban el alimento. O sea, era una familia especial, ¿verdad? Muy amada por Jesús, ¿verdad? Ustedes lo van a ver más adelante, ¿verdad? En el relato. Muy amada por Jesús, ¿sí? Estas hermanas, cuando se dieron cuenta que su hermano estaba enfermo de una enfermedad muy peligrosa, mortal, dice que acudieron a Jesús para avisarle, mira, tu amigo, el que tanto amas, está enfermo. Pues ellas ya habían escuchado que había hecho muchos milagros, ¿verdad? Que había sanado a cojos, había dado la vista a ciegos, como el ciego, ¿verdad? El ciego que vimos la clase pasada, ¿verdad? El ciego de nacimiento, ¿sí? Él le había abierto los ojos, ¿verdad? Tan solo con saliva y tierra hizo lodo y le puso en sus ojos y recuperó la vista, ¿verdad? Entonces, ellas sabían de todo eso, ¿sí? Por eso mandaron a traer a Jesús. Dice, mira, tu amigo está muy grave, necesitas venir, dice. ¿Sí? Es urgente que vengas. O sea, acudieron a él como médico, ¿verdad? Como médico, ¿sí? Que él podía curarlo. Dice, el amor de Jesús a la familia, lo podemos ver en el verso 5, del 5 al 10, ¿verdad? Dice, y amaba a Jesús, en el 5, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, los apreciaba mucho, ¿sí? Les tenía un cariño especial, ¿verdad? ¿Sí? A esa familia, ¿sí? Porque había una relación, ¿verdad? Íntima, ¿sí? Era de un amor puro, ¿verdad? Un amor de amigos, una amistad, ¿verdad? Como cuando usted tiene un amigo y que pues, se platican de sus cosas, ¿verdad? De sus problemas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces así Jesús también tenía esa familia que amaba, le tenía de un amor entrañable, ¿verdad? Un amor puro, pues, o sea, porque se han interpretado otras cosas aquí, ¿verdad? Pero era un amor filial, ¿verdad? Un amor de amigos, de prójimo, ¿verdad? ¿Sí? Dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, dice, se quedó 2 días más. A propósito, se quedó 2 días más, ¿verdad? Dice, pues como diciendo, puede esperar, ¿verdad? Pero antes ya lo dijo, ¿verdad? Que esa enfermedad, ¿sí? Él ya estaba consciente que iba a morir. Dice, va a morir, ¿sí? Pero eso es para que Dios manifieste su poder ahí, ¿sí? A través de ese acto, ¿verdad? Como la anterior, ¿verdad? Que también el ciego no es que haya nacido ciego, sino que era una manera de cómo Dios iba a manifestar su poder allí, ¿verdad?
¿sí? El ciego de nacimiento que vimos la clase pasada, ¿verdad? Entonces, dice, en el 7, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Sí? Entonces, ya habían tenido problemas en Judea, ¿verdad? ¿Sí? Porque en Judea no lo querían. Jesús en Judea no era muy querido, ¿verdad? Porque decían, ahí viene el Galileo. Acuérdense que los judíos despreciaban a los galileos, a los del norte, ¿sí? Los odiaban por ser mestizos, por ser impuros, porque convivían con gente pagana, ¿verdad? Y además adoraban a muchos escudos, a muchos ídolos, ¿verdad? Y a muchos dioses también de los griegos, de los romanos, ¿sí? Porque allí estaba en esa zona estaba la élite romana de ese tiempo, ¿verdad? Ahí estaba el gobernador, el Pilato, ¿verdad? Vivían en esa zona, ¿verdad? ¿Sí? Pero en la zona sur estaba el templo de Jerusalén. Era el lugar santo, ¿verdad? El lugar sagrado donde venían todos los judíos a adorar, a alabar, a sacrificar, ¿verdad? A hacer holocausto, allí venían, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí era un centro importante, político, era un centro religioso, ¿sí? Ahí estaba concentrado pues todo ese sistema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y Jesús no era bien visto allí por los religiosos, por los sacerdotes, por los fariseos, ¿sí? Siempre trataban de atacarlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él venía con otra visión, ¿verdad? Venía con otro mensaje, ¿sí? Con otro mensaje, con otra buena nueva del Evangelio de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Arrepentíos, dice, porque el reino de Dios está aquí, está ahora, ¿sí? Y venía reformulando, ¿sí? Reformulando la ley, ¿sí? Y entonces esta gente pues no le gustaba, ¿verdad? No le gustaba que otro, ¿sí?, viniera cambiando a la gente, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya le seguían muchos. Ese es un problema que él tenía, ¿verdad?, con esas personas. Y dice, y sigue diciendo, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos, Lázaro ya muere, ¿verdad? Lázaro muere. En el verso 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y estos pensaron que pues estaba reposando, ¿no? Estaba echándose un sueño, ¿verdad? ¿Sí? Pero era algo así como como una metáfora, ¿verdad?, de que ya estaba muerto, ¿verdad? Y pues la muerte es como un sueño, ¿sí? Es como un sueño la muerte, ¿sí? Por eso es que ahora, una persona cuando es atropellada, cuando tiene un accidente, tratan de mantenerla despierta, ¿sí? Tratan de mantenerla despierta porque si se duerme, se puede morir, ¿sí? Se puede morir, se va, ¿sí? Entonces es algo así como una metáfora que dice Jesús aquí, ¿verdad? Dice, Lázaro duerme. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, o sea, está reposando, ¿verdad? Va a sanar, ¿verdad? Se va a recuperar, va a obtener la salud, ¿sí? Por lo que uno hace cuando está enfermo, ¿qué es lo que hace uno? Reposa uno, recibe uno un tratamiento médico para poderse recuperar. Eso pensaron los discípulos, pero no era así, ¿sí? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, ¿sí? Lázaro ha fallecido. Lázaro se detuvieron sus signos vitales, ¿sí? Su cerebro, su corazón ya no funcionan, ¿sí?
Porque los órganos que mantienen al cuerpo activo son el cerebro. El cerebro es digamos, es el CPU, ¿sí? El corazón es el que bombea la sangre a todo el cuerpo, ¿sí? Manda sangre a la cabeza, a todos los demás órganos, ¿sí? Entonces Lázaro ya había, sus órganos vitales se habían paralizado, ya estaba muerto, ¿sí? Y después de 24 horas, ¿sí?, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Se empieza a descomponer, ¿sí?, porque ya no fluye sangre, ya no recircula sangre, entonces se empieza a descomponer, empieza a oler feo. Por eso es que una persona fallecida pues la tienen que enterrar casi hoy para mañana, ya programarla, porque se descompone, ¿sí? Se echa a perder, la parte interna, los órganos internos se echan a perder, ¿sí? Empieza uno a oler feo, ¿sí? Entonces, por eso es que eso es lo que causa la muerte después de 24 horas. Dice, ahora vemos ya en el 17, dice, Jesús es vida. ¿Sí? Pero acuérdense que Jesús se detuvo todavía 2 días más. ¿Sí? Se detuvo Jesús 2 días más. Dice, en el 11 dice, en el 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya llevaba 4 días de muerto Lázaro. Pues imagínense, si a las 24 horas se empiezan a descomponer, después de más de 72 horas, pues ya estaba ya en muy malas condiciones, ¿no? El cuerpo se empieza a moretear, se empieza a poner morado, porque ya no corre sangre. Se empieza todo ahí a hacer ámpulas, ¿verdad? O sea, ya no fluye sangre. Ya estaba en una tumba, ya estaba Lázaro, ya estaba en un sepulcro. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, estaba como a 2 kilómetros. Bien pudo ir Jesús rápido, ¿verdad? Pero no fue así, ¿verdad? Pero dice, muchos de los judíos habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Dice Marta, cuando oyó que Jesús se venía aproximando a su aldea, ¿sí?, dice que corrió, ¿verdad?, a recibirlo. Y Marta dijo a Jesús, dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, dice. Tú lo hubieras curado. Tú hubieras evitado que hubiera fallecido. ¿Sí? Pero como no llegaste a tiempo, ya. Dice, mi hermano no habría muerto. Pero, dice Marta, pero sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sí? Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. ¿Sí? Tu hermano resucitará. ¿Resucitar qué es? ¿Qué es resucitar? Pues volver a dar vida. ¿Sí? Revivirlo, pues. ¿Sí? Resucitar es revivirlo. ¿Sí? Tu hermano va a revivir, dice. Y este concepto de la resurrección en ese tiempo, pues ya existía, ¿verdad? ¿Sí? Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. ¿Sí? O sea, esa idea ya existía en ese tiempo. Por eso es que Marta le dijo, cuando Jesús le dijo, va a resucitar tu hermano. Ah, sí, dice, yo ya sé que va a resucitar, pero en el día postrero, en los últimos días, dice.
en el día final va a resucitar. ¿Sí? Así los dice, le dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día último. Pero Jesús le estaba diciendo que aquí y ahora iba a revivir. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le dijo Marta. ¿Qué contestó Marta? ¿Sí? Dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero como todo humano, ¿verdad? Marta le entró la duda, ¿verdad? ¿Sí? Le entró la duda. Como humano, como persona, como ser humano, Marta tuvo duda. Ella pensó que no iba a hacer esa resurrección en ese momento, ¿verdad? En ese día. ¿Sí? Pero sí ella reconoció que Jesús era un enviado de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Eso sí lo reconoció. Por fe lo reconoció. Dice, bueno, esta era la fe de Marta. Y Jesús es vida, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Pero aquí vemos, ¿verdad? Vemos su humanidad de Jesús. ¿Sí? Aquí vemos que Jesús era como usted y como yo. ¿Sí? Con un cuerpo tan humano y con unos sentimientos y con un dolor que le causaba ver a un amigo muerto. Ver a un amigo que había fallecido, ¿verdad? Le causa un dolor, ¿verdad? Cuando alguien muere, ¿verdad? Alguna persona querida, alguna familia, nos duele. Y eso fue lo que manifestó Jesús. Dice, Jesús tan humano y tan frágil como cada uno de nosotros, como cada una de las personas, como cada uno de los seres humanos. ¿Sí? Dice, en el 28:37 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro aquí te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, dice, cuando vieron que María fue a encontrar a Jesús, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. María cuando llegó a donde Jesús estaba, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando por la muerte de su hermano, dice que se conmovió también. Se conmovió en su ser como humano, como una persona. Y dice que también se puso a llorar. Siendo Dios convertido en un cuerpo humano, en un humano como sintió la necesidad de llorar. ¿Sí? Por eso les digo, cuando alguien, un familiar, una persona, un amigo querido muere, sentimos ese dolor incontrolable, ese sentimiento incontrolable de llorar. ¿Sí? De llorar para manifestar nuestro dolor, nuestra pena, nuestra pérdida, ¿sí? De esa persona querida. Y que sabemos nosotros como humanos, que ya no la vamos a volver a ver. ¿Sí? Que ya no vamos a platicar, que ya no vamos a convivir. ¿Sí? Tantas cosas que hacíamos, ¿verdad? O que pudimos haber hecho, ¿verdad? Pero es lo mismo que aquí Jesús le sucedió, ¿verdad? Manifestó su fragilidad humana, ¿verdad? Dice, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró.
Jesús tenía un cuerpo tan humano como el nuestro. Jesús lloró, Jesús le daba sed, Jesús se cansaba, ¿sí? Jesús sentía dolor en sus pies, en sus rodillas por caminar, ¿sí? En aquel tiempo, o sea, todo lo que uno siente, Jesús lo sentía también, porque tenía un cuerpo humano como nosotros, ¿sí? Entonces lloró por la pérdida de ese amigo, ¿verdad? Dice, María se quebró, ¿verdad? Jesús muestra su humanidad. Ahora, el otro punto, Lázaro vuelve a la vida. 38, 45. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, ¿sí? Donde estaba enterrado. En el Medio Oriente, en aquel tiempo, cavaban sobre la roca, sobre el muro así, el muro de roca, cavaban ahí, hacían un hueco y ahí sepultaban a sus muertos, ¿sí? Ahí los metían, les daban un tratamiento con especias, con muchas cosas, de perfume, y los colocaban allí, ¿verdad? Los embalsamaban también, los vendaban, ¿verdad? Los vendaban y los colocaban ahí. Dice, dijo Jesús, quítenla. Dice, era una cueva y tenía una piedra puesta. Ya Jesús dijo que quitaran la piedra, ¿verdad? Que quitaran la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, dice, Señor, ya huele mal. Y sí, tenía razón, ya olía mal. ¿Sí? Porque a los 24 horas, después de 24 horas, el cuerpo se empieza a descomponer. Y más 4 días ya. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sí? Dios es poderoso, puede restaurar, puede dar la vida, ¿verdad? Puede dar la vida a una persona. Y dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, ¿sí? Jesús oró a su Padre. Esta es una oración. Jesús, alzando los ojos, ¿sí? Dijo una oración, ¿sí? También Jesús nos enseñó cómo comunicarnos con el Dios Todopoderoso, ¿sí? A través de la oración. Por eso dice, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, ¿sí? Jesús había hecho una oración ya, ¿sí? Para poder hacer ese milagro, ¿sí? Porque Jesús dependía de Dios Padre. O sea, Jesús no hacía las cosas por él mismo. Jesús dependía, ¿sí? Del que lo envió, ¿sí? Acuérdense que en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, se habla de que Jesús es el Verbo, ¿sí? Jesús es la palabra, que la palabra de Dios se hizo carne. Fíjense que esa manera de pensar es netamente judía, ¿sí? Esa no es filosofía griega, sino ese es algo auténticamente judío, ¿sí? Que la palabra se hace carne, ¿sí? Por eso es que Jesús se hizo carne, ¿sí? A través de la palabra de Dios, ¿sí? Es el memra de los judíos. Ese es un concepto netamente judío, el memra, ¿sí? Es la palabra, es tan poderosa que la palabra se hace carne, ¿sí? Es tan poderosa que en Génesis dice,
y en el principio Dios dijo, hágase la luz, o sea, con su palabra, ¿sí? Que se crean las plantas, que se crea esto a través de su palabra, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante, ¿verdad? Dice, y sigue diciendo, y si habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven. ¿Sí? O sea, le dio una orden a Lázaro, sal de ahí. ¿Sí? Y dice que Lázaro, dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Sí? O sea, le habían sometido ya a algún tratamiento, a algún proceso, cuando había muerto, ¿verdad? Difunto. Dice, y Jesús le dijo, desátenle, ¿sí? Desamárrenlo, ¿verdad? Quítenle la venda, ¿verdad? ¿Sí? Y Lázaro vivió otra vez, revivió, ¿sí? A través del poder de Dios, con tan sola su palabra, ¿verdad? Le dio vida otra vez a Lázaro. ¿Sí? Pero Lázaro volvió a morir. O sea, eso fue una manera de manifestar el poder de Dios. No quiere decir que Lázaro ya fue inmortal, ya no volvió a morir. Lázaro murió en algún momento, ¿sí? Dejó esta tierra. Pero es un relato para que nos demos cuenta de que Dios es poderoso, que a través de su palabra puede dar vida, ¿verdad? Puede dar vida a alguien que ya está muerto, a alguien que ya está inanimado.